Saludos mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a aprovechar este tiempo para tener la enseñanza. Hoy vamos a estar cerrando la miniserie de 3 formas de obediencia. Y la semana pasada estuvimos viendo la última forma, hace 2 semanas, la semana pasada estuvimos viendo la última de las formas de obediencia. Habíamos hablado que Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecerle. Pero nosotros debemos entender qué es lo que Dios quiere cuando nos pide obediencia. Por eso habíamos hablado de la obediencia religiosa, en donde yo oigo, no entiendo y busco reaccionar en base a lo que veo en otros. Y eso me lleva a, básicamente, buscar a Dios en base a una religión. Y sabemos que una religión es una colección de reglas, de normas, de costumbres que la gente cree que agradan a Dios o que es lo que Dios quiere. Luego estuvimos viendo la obediencia racional. Cuando yo oigo, busco entender, pero en base a mi intelecto humano. Y como el intelecto humano es muy limitado para entender la gran dimensión espiritual, entonces termino reinterpretando la Biblia en base a mi opinión, en base a lo que yo conozco, en base a lo que yo entiendo, y de esa manera termino produciendo mis propias conclusiones de la Biblia. Entonces, termino obedeciendo a lo que yo creo que Dios quiere y no a lo que verdaderamente Dios quiere. Y luego vimos la obediencia espiritual, que es la que el Señor desea en nosotros. Y la obediencia espiritual consta de oír, creer y reaccionar. Dios quiere que nosotros le prestemos toda atención a su palabra. Prestarle la atención a la palabra de Dios y abrir nuestros corazones a ella hace que seamos capaces de creerla, ¿verdad? De convencernos. Y cuando nos convencemos, vemos con toda claridad el paso que Dios quiere que nosotros demos. La semana pasada hablábamos de cómo Abraham escuchó la promesa, la creyó, y por eso fue capaz de dar todos esos pasos de fe. Lo mismo pasó con Josué. Oyó las instrucciones de cómo derribar el muro de Jericó, creyó, siguió las instrucciones y logró vencer los muros de Jericó. Y así como Abraham y Josué podemos encontrar muchos ejemplos de gente que logró obedecer en el Espíritu. Pero cada vez que alguien logró obedecer en el Espíritu, vemos cómo se repite ese patrón. Oyó, creyó y reaccionó en base a la palabra de Dios. Ahora, un último ejemplo que quisiera colocar para entrar al tema de hoy es lo que ocurrió con la mujer samaritana. El Señor Jesucristo comenzó una conversación con ella, con la meta de poder presentarle el Evangelio. En un principio él le habla del agua de la vida, pero ella pensó que Jesús le estaba ofreciendo una fuente de agua mágica para que ella no tuviese que volver al pozo. Luego el Señor le confrontó con el pecado, pero ella desvió el tema hacia la religión, preguntándole, bueno, los judíos dicen que tenemos que adorar allá, los samaritanos decimos que es aquí, ¿en dónde debe estar el templo? Pero luego el Señor le hace un último comentario y le dice en el Juan capítulo 4, versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahora, es tremendo porque en este punto, cuando la mujer escucha esto que Jesús está diciendo, le dice: no se trata de religiones, no se trata de judíos y samaritanos, se trata de que Dios es espíritu y está buscando gente que le busque a Él en el espíritu. Y es aquí cuando la mujer logra oír, logra shema, logra verdaderamente prestar atención. Ya no está pensando en sus problemas personales, ya no está pensando en religiones, ahora se ha concentrado en recordar lo que ella sabe de la palabra de Dios. Por eso en el versículo 25 ella dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Cuando el Señor le dijo, Dios está buscando gente que le adore con espíritu, ella recordó las cosas que sabía de la palabra de Dios y ella dice: yo sé que el único que puede ayudarnos a andar en el espíritu o conseguir el espíritu es el Mesías, llamado también el Cristo. En ese momento ella logró prestar atención correctamente. Y ahora ella se está vinculando a lo que Jesús le quiere decir. Ahora, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ella está diciendo: el Cristo nos lo va a revelar, pero luego viene Jesús y le dice: yo soy el que habla contigo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de esta mujer? En el versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora, qué tremendo cómo esta mujer logró creer. Y creyendo, logró reaccionar. Fíjese bien, ella escuchó a Jesús, ¿sí? Ahora, esa experiencia, esa conversación que tuvo con Jesús, fue suficiente para ayudarla a creer. Y en el momento exacto que ella cree, ella pone en práctica un mandamiento que quizá ella no conocía. Y el mandamiento es hablar de Cristo, ¿sí? Toda persona que conoce el Evangelio debe darlo a conocer. Si tú conoces a Cristo, entonces automáticamente tú debes buscar que otros conozcan a Cristo. Hoy en día nosotros lo tenemos en el final de cada evangelio, aparece la gran comisión de cómo Jesús manda a sus discípulos a que vayan y prediquen el evangelio. Ahora, lo impresionante es que esta mujer no sabe que eso es un mandamiento, pero sin embargo, como cree, por naturaleza es capaz de ponerlo en práctica, y esa es la obediencia espiritual. Cuando tú oyes la palabra de Dios y la crees, entonces eso te lleva en automático a cumplir la voluntad de Dios. Porque si crees, entonces vas a terminar haciendo lo que Dios dice. Hermanos, yo estoy completamente claro y convencido de lo siguiente. Cuando una persona cree, reacciona. Si tú crees que la electricidad hace daño, tú no vas a tocar la electricidad en reacción. Si tú crees que el fuego quema, entonces no vas a tocar el fuego en reacción. Si tú crees que de verdad el agua quita la sed, te la vas a tomar. Si tú crees que la Coca-Cola da cáncer, no te la vas a tomar. Pero si no lo crees, pues te vas a meter 2 litros tú solo. Entonces comprendamos una cosa. Creer lleva automáticamente a reaccionar.
Si no somos capaces de reaccionar naturalmente a las cosas que decimos creer, es simple y llanamente porque no las creemos. Por eso es que Dios anhela en nosotros la obediencia espiritual, porque la obediencia espiritual es resultado de creer. Ahora, un punto que es muy importante, cómo se produce esa obediencia espiritual que te lleva a creer. Es básicamente el punto que vamos a estar tocando en este momento para cerrar esta miniserie de 3 formas de obediencia. Señor Dios y amado Padre Celestial, te rogamos, dame la sabiduría para poder compartir tu palabra, pero dales también el entendimiento a los hermanos para que ellos puedan conocer, Señor, tu verdad. Conociéndola, puedan creerla y puedan reaccionar, Señor, para tener bendición en sus vidas y poder así cumplir el propósito que tú tienes para con ellos. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo se logra la obediencia espiritual? Fíjese que la obediencia espiritual necesita obligatoriamente de la fe. Nadie puede obedecer espiritualmente sin fe. Ahora, ¿de dónde viene la fe? Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, un versículo bastante conocido para algunos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahora, ¿cómo se logra la obediencia espiritual? Número 1, necesitas fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí, fíjate que oír es el primer paso para obedecer, ¿sí? Pero oír la palabra de Dios abre la puerta a que nosotros desarrollemos fe. Me parece muy cómico y hasta cierto punto irónico la gente que dice: yo nunca he leído la Biblia, pero yo creo en Dios. Y eso es algo irónico, es algo contradictorio, porque todo lo que de verdad se puede saber de Dios viene de la Biblia. Y si no ha leído la Biblia, entonces, ¿cómo conoce las cosas de Dios? Y ahí es donde nos vamos al problema de por qué mucha gente no cree en Dios. Porque sus fuentes para conocer a Dios son religiones, películas, libros, comentarios, tradiciones, costumbres. Entonces las personas dicen: no, yo escucho mucho de Dios, pero no creo en Él. No vas a poder creer hasta que tengas contacto con la palabra de Dios. Y a los hermanos que les gusta compartir su fe, a los hermanos que les gusta compartir el evangelio, comprenda que no se trata de compartir buenos consejos o bendiciones o buenos deseos. La gente tiene que ver por su propia cuenta, o sea, con sus propios ojos, tiene que ver lo que dice la palabra. Porque cuando una persona comienza a tener un contacto constante con la palabra de Dios, lo que oye puede comenzar a llegar a su corazón. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando la persona oye la palabra de Dios, va a tener la oportunidad de recibir la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ayuda, aunque no seas creyente, aunque todavía no seas cristiano, el Espíritu Santo te ayuda convenciéndote de la palabra de Dios. Sin perder allí Romanos, vamos a estar buscando Juan, el Evangelio de Juan, capítulo
16, vamos a leer el 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Este es el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, para que pueda venir el Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu Santo. En el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esto es tremendo, porque cuando una persona que es incrédula se dispone ni siquiera a creer, sino simple y llanamente a conocer la palabra de Dios, le está abriendo la puerta al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo use lo que está leyendo, lo que está estudiando, lo que está conociendo, para ser convencido de la palabra de Dios. Entonces, si tú no eres salvo, pero estás consciente que Dios existe y estás consciente de que tú no estás bien con Dios, un primer paso que pudieras hacer es comenzar a conocer a Dios a través de la palabra. Si tienes un corazón sincero en cuanto a conocer a Dios a través de su palabra, la palabra de Dios va a comenzar a entrar en tu corazón y el Espíritu Santo va a acercarse a ti para convencerte. Ahora, convencerte quiere decir ayudarte a entender que Dios en su palabra te está diciendo la verdad. Pero el Espíritu Santo no va a obligarte. ¿Cómo se sabe que el Espíritu Santo convenció a alguien? Se sabe porque la persona ve la palabra de Dios y dice: es verdad. Y no lo dice por quedar bien, no lo dice por no quedar como el impío, no quedar como el ateo. No. El Espíritu Santo te convence cuando tú puedes reconocer que lo que dice allí es verdad. Pero el Espíritu Santo no va a obligarte. A obligarte quiere decir que, bueno, yo veo que esto es verdad, entonces, porque sabes que es verdad, entonces automáticamente vas a reaccionar. No, depende de ti. Y ahí es cuando vemos esa oportunidad de libre albedrío que Dios nos ha dado. Yo he visto personas que han sido convencidas de la palabra de Dios, de la salvación. Pero aunque ya están convencidas, no se deciden a tomar esa decisión de seguir a Cristo. ¿Sí? Y invitado o invitada, si de repente tú estás escuchando este mensaje y todavía no has recibido a Cristo, no comprendes cómo todavía cómo es el ofrecimiento de salvación y vida eterna de Cristo Jesús, quiero decirte esto: Dios va a utilizar su palabra e incluso a otros cristianos para ayudarte a ver con claridad la palabra. Pero va a llegar a un punto en donde lo vas a ver y lo vas a poder reconocer y te vas a poder dar cuenta: es verdad, lo que dice aquí es verdad, todo tiene sentido, todo encaja, todo cuadra. Y es ahí cuando tú tienes que tomar una decisión. Si viendo la verdad vas a seguir a Cristo o si te vas a quedar viviendo tu vida tal y como estás. Comprende que el Espíritu Santo cumplió su función cuando Él te ayudó a ver, a entender y te ayudó a llegar a la conclusión: esto es verdad. Pero luego eres tú quien tiene que tomar la decisión, porque Dios no te va a obligar a seguirle. Dios no te va a obligar a recibir el regalo de salvación. Eso es con la salvación. Ahora, cristianos, les hablo a ustedes en lo siguiente. El Espíritu Santo no nos obliga a obedecer a Dios. El Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento y luego nos convence. Pero después de allí, nosotros debemos también tomar la decisión si vamos o no a obedecer.
Entonces, cómo se produce la obediencia espiritual? Primero, debemos oír con fe. ¿Sí? Oír con fe. El Espíritu Santo nos va a convencer cuando oímos con fe. Pero segundo, viene el tomar esa decisión. ¿Sí? Hay jóvenes que de repente comenzamos recibieron a Cristo. Y dentro de la enseñanza que se les da a los jóvenes, se les enseña a obedecer a sus padres y a desarrollar pureza sexual. Son dos principales puntos dentro de la vida del joven. Hay jóvenes que lo escuchan, se convencen, pero luego comienzan a luchar con las cosas que ya saben. Y eso les hace tener como esas dos opciones. Lo que Dios dice y lo que yo quiero, lo que he visto, por así decirlo, lo que me provoca. Y es ahí cuando tienes que avanzar un segundo paso. Primero, oír con fe, pero segundo, renovar el entendimiento. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, yo oigo con fe, ¿verdad? Al oír con fe, el Espíritu Santo me va a convencer. Pero luego yo tengo que tomar una decisión. Y esa decisión es: ¿voy a aceptar lo que Dios me está diciendo o me voy a quedar con lo que yo sé? Hay cristianos que se saltan este paso, ¿sí? Y quieren reaccionar a la palabra de Dios sin soltar los viejos pensamientos que tú tenías. Y el problema es que es como que por un lado estás cargando tus viejos pensamientos, tus viejos argumentos. Y por el otro lado estás intentando agarrar los nuevos pensamientos, las verdades que Dios te está dando. Y quizás por un tiempo puedes andar con las dos. Pero llega un momento en que las dos incomodan. Entonces, ¿qué ocurre? Hay cristianos que comenzaron a andar, pero de repente se cansan y dicen: no, yo no creo que esto sea así, no estoy seguro de esto. Entonces, estaban convencidos. La realidad es que, aunque reconocen que Dios dice la verdad, siguen guardando viejos pensamientos, viejas filosofías, viejas costumbres. Entonces, eso hace que sean incapaces de reaccionar a la nueva verdad de la que Cristo les está convenciendo. Entonces, el resultado es soltar la verdad de Dios y volver a aferrarse a su vieja costumbre, a su viejo pensamiento. Por eso, si usted quiere obedecer espiritualmente, primero oiga con fe, pero segundo, renueve el entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Comprenda que usted no nació siendo cristiano. Hay gente que dice: no, yo nací en el Evangelio. Nadie nació en el Evangelio. Todos nacimos en el mundo en pecado como hijos de Satanás. Pero en algún momento conocemos el Evangelio, nos convencemos de él, lo aceptamos. Cristo entra en nosotros a través del Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo tiene que reeducarnos a través de su palabra. Por eso necesitamos renovar el entendimiento. Pudiera colocar un ejemplo de repente con la música. Cuando yo era nuevo creyente, yo venía de escuchar música que no agradaba a Dios, ¿sí? Básicamente, la mayoría de la música que yo escuchaba era música rock.
Y tenía cierta dependencia, cierta adicción con ese tipo de música. Luego llego a Cristo, comienzo a vivir la vida cristiana y de repente me comienzan a predicar que hay que cambiar de música y hay música que no agrada a Dios. Y yo me convencí, yo entendí que realmente hay música que no agrada a Dios. Por letra, por música, por la vida del que canta. O sea, hay muchas cosas. Y yo sabía que lo que me estaban enseñando en base a la palabra de Dios era verdad. Pero había una parte de mí que seguía pensando, el rock no es tan malo. Y de repente escuché algo, alguien se me acercó y me dijo, bueno, pero ¿por qué no escuchas rock cristiano? Y a mí eso me parecía una maravilla, porque yo decía, ok, entonces, qué bien, porque puedo seguir escuchando rock. Voy a dejar el rock mundano y voy a tomar el rock cristiano. Y por meses yo pensé que iba a funcionar. Pero comencé a llenarme de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me ayudó a entender que no se trata de cambiar la letra. Si vas a cambiar algo para el Señor, el cambio debe ser completo. Y vi los salmos, como los salmos te hablan de que debemos cantar una música nueva para el Señor, que sea distinta a lo que todo este mundo produce. Y me di cuenta que el rock cristiano es una forma de no despegarse del mundo. Como ya no estoy en el mundo, porque ahora soy parte de la iglesia, entonces voy a traer al mundo conmigo para que no me haga falta, para no extrañarlo. Y no fue hasta que logré renovar mi entendimiento que pude obedecer plenamente a Dios, por lo menos con el tema de la música. Ahora, yo te toco el tema de la música, pero cada uno de nosotros tiene luchas en diferentes áreas. Pero comprende, debemos renovar todas las áreas de nuestra mente, porque vivimos en un mundo que está diseñado para ir en contra de Dios. Yo recuerdo que mi mentalidad antes de ser cristiano era que yo decía, bueno, voy a irme a la universidad, voy a alquilar una habitación mientras esté estudiando en la universidad. Yo pensaba estudiar fuera de la ciudad donde vivía. Y yo decía, mientras esté en la universidad, voy a tener una novia, voy a vivir con ella. Y si funciona, o sea, si me gradúo y todavía estoy con ella, después de haber vivido con ella y después de, básicamente, tener un concubinato. Yo decía, si cuando termine la universidad todavía mantengo el concubinato con ella, pues me caso. Luego llegué a Cristo y me di cuenta que mi plan no encajaba con las enseñanzas de Dios. Y por un tiempo me chocó, pero luego tuve que renovar mi entendimiento. Y renovar el entendimiento básicamente es reconocer que lo que yo aprendí del mundo no sirve y por eso lo voy a soltar. Y voy a tomar ahora la enseñanza de Dios para que ella sea la verdadera creencia en mi vida. Ahora, ¿cómo obedecer espiritualmente? Número 1, oye con fe, oír con fe. Número 2, renueva tu entendimiento. Y número 3, reacciona a los propósitos de Dios. Hay mucha gente, o hay muchos cristianos que comienzan a dar pasos de los que no están convencidos. O sea, al momento de la verdad, verdaderamente no los creen. Y escúcheme esto, Iglesia Bautista Palabra de Vida, en Coro Estado Falcón. Si usted comenzó a dar un paso espiritual y al año, semana, meses, usted dice, no, ya no siente el ánimo, ya no siente las ganas, y usted retrocede y deja de hacerlo, la respuesta es que usted hizo algo
por emoción, por apariencia, por religión, pero no fue por el Espíritu. Hermano, es tremendo, es increíble y honestamente puedo dar fe de eso. Cuando el Espíritu Santo te convence de algo y tú aceptas esa verdad, tú reaccionas en automático a eso. Nadie tiene que vigilarte, nadie tiene que supervisarte, nadie tiene que empujarte. Si tú crees, estás seguro que algo en la Biblia es verdad y has decidido guardarlo dentro de ti, automáticamente vas a reaccionar a eso. Ahora, ¿por qué los jóvenes comienzan con esos votos de que no, bueno, yo voy a cambiar, yo voy a dejar esto, yo voy a dejar aquello, y 2 meses después se ponen hasta peor de lo que están en un principio? Porque intentaron poner algo en práctica que no creían. ¿Por qué hermanas dan pasos para el Señor y luego se echan para atrás? Porque no creían. ¿Por qué caballeros dan pasos y luego se echan para atrás? Porque no creían. Porque cuando uno cree, automáticamente uno reacciona. Mira lo que ocurrió con la mujer samaritana. Ella creyó. Ella no hizo una oración de fe como nosotros estamos acostumbrados. El Señor no le dijo, levanta la mano y repite después de mí. No, ella creyó. Y como creía, reaccionó en automático. Como yo estoy seguro que Él es el Cristo, voy a salir corriendo a los demás para mostrarles que Él es el Cristo. O sea, fíjense lo convencida que estaba esa mujer. Hermano, ¿por qué hay gente que se une a la visitación, se une al evangelismo, a ganar almas, y luego 1 semana después, 2 semanas después no vuelve? Porque no cree en la gran comisión. ¿Por qué usted comienza a apoyar misiones y luego a mitad de camino deja de apoyar misiones? Porque no se ha convencido. ¿Por qué usted abandona hábitos espirituales que son tan básicos, que se repiten por toda la palabra, simple y llanamente porque usted no está convencido de que eso es algo que usted necesita, que eso es algo que usted debe tener? Yendo a Efesios, capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, cuando usted logra hacer algo bueno, eso bueno no salió de usted. Fue algo que Cristo había preparado de antemano para que usted pudiera hacerla. Ahora, ¿cómo se activan esas buenas obras que Dios preparó de antemano? Cuando usted se convence de la Biblia. Cuando usted acepta que lo que dice la palabra de Dios es verdad, entonces usted va a decir, tengo que hacerlo. No va a decir, no, que el pastor me dijo, que el líder me dijo, que el hermano me dijo. No, lo veo en la palabra de Dios, es una verdad, estoy convencido, lo voy a hacer. Y cuando usted lo logra hacer, entonces se cumple lo que dice la palabra. Usted lo está haciendo porque es algo que ya Cristo preparó para usted. Pero ¿qué es lo fuerte? Que muchos cristianos no han experimentado lo que es la obediencia espiritual, sino que han intentado obedecer a Dios por religión. Bueno, como aquí en la iglesia todos hacen esto, yo lo voy a hacer también. Pero te cansas y dejas de hacerlo. Han intentado obedecer racionalmente. Bueno, ya va, yo lo voy a estudiar y bueno, ya yo lo entendí según mi opinión. Entonces no es como el pastor dice, es como a mí me parece. Y yo creo a Dios en mi manera. Y ahí estás, siguiendo tú a el Cristo que tú te fabricaste, al Dios que tú mismo preparaste. Pero comprende una cosa. Cuando nos convencemos por el Espíritu Santo,
el Espíritu Santo nos impulsa. De manera que no soy yo intentando hacer algo, sino que es el Espíritu Santo ganando control en mí y por eso ahora Él tiene más facilidad para hacer cosas a través de mí. No es igual intentar copiar algo que no quiero hacer o que no entiendo cómo hacer, a que he oído con fe, se ha renovado mi entendimiento y por eso tengo una nueva programación. Y esa nueva programación pues hace que yo reaccione al Espíritu Santo de manera automática. Hermano, Dios no quiere gente religiosa. Dios no quiere gente intelectual. Dios quiere gente que comprenda que Él es Espíritu y aprenda a seguirle en el Espíritu. Si tú de verdad quieres obedecer a Dios espiritualmente, tienes que aprender a pasar por estos pasos. Oír con fe, renovar el entendimiento y reaccionar a los propósitos de Dios. Quizá tienes luchas en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus estudios, en tu relación con los vecinos, con la familia, luchando contra el pecado, despegándote de cosas que son mundanas. Y todo viene porque todavía no has aprendido a obedecer en el Espíritu. Hermano, yo te animo a que en este momento examines por lo menos una cosa que tú reconociste que Dios quería de ti. Y comenzaste a hacerlo. Pero en algún punto, por alguna razón que quizá no distingues bien, dejaste de hacerlo y ahora has retrocedido. Si algo así te pasó, pudieras contactarme al privado. Porque si puedes reconocer algo así, entonces puedo ayudarte a través de la palabra de Dios para que completes ese ciclo, para que completes ese proceso y puedas aprender a cómo obedecer espiritualmente, oyendo con fe, renovándote en tu entendimiento para luego reaccionar a los propósitos de Dios. Sinceramente espero que esta miniserie haya sido de bendición para ustedes y que te puedas animar en el Señor a obedecer con todo tu corazón, con todas tus fuerzas a Él. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente.